Un caballo encuentra una bebé en una caja, abandonada al borde de la carretera. El caballo y su dueña rescatan a la bebé, la cuidan y le dan mucho amor. Lo que hacen después te dejará llorando. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el horizonte con matices de oro y púrpura. En la granja, el aire fresco de la tarde agitaba suavemente las hojas de los árboles y llenaba el ambiente con el aroma de la tierra húmeda y el heno recién cortado. Relámpago, un caballo de impresionante porte, observaba el paisaje desde la entrada del establo. Su pelaje negro relucía con los últimos rayos del sol, y su crin, espesa y ondulada, se movía ligeramente con la brisa. Sus ojos oscuros, profundos como el océano, parecían observar más allá de lo visible, siempre atentos, siempre vigilantes. En el patio, Sofía trabajaba con esmero, revisando las cercas de la propiedad. A sus 25 años, había aprendido a manejar la granja que su familia le dejó con una destreza admirable. Su piel bronceada por el sol hablaba de largas jornadas al aire libre, y su cabello castaño, recogido en una trenza que le caía sobre el hombro, se balanceaba al compás de sus movimientos. Aunque sus días eran agotadores, siempre encontraba tiempo para Relámpago, su amigo más fiel desde que tenía memoria. Mientras clavaba una nueva tabla en una de las cercas, Sofía notó la mirada fija del caballo hacia el bosque cercano. Relámpago estaba inmóvil, con las orejas erguidas y los músculos tensos, como si estuviera captando algo que ella no podía percibir. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Sofía, dejando el martillo a un lado y acercándose a él. Le acarició suavemente el cuello y le ofreció un trozo de manzana. «Siempre tan curioso, ¿verdad? Seguro que solo es un conejo o un pájaro». Relámpago bufó, aceptando la manzana, pero no apartó la vista del bosque. Algo en su comportamiento inquietó a Sofía, pero decidió no darle demasiada importancia. Con el sol desapareciendo rápidamente y la brisa volviéndose más fría, terminó su trabajo y regresó a la casa. La noche cayó como un manto oscuro sobre la granja. La luna, casi llena, iluminaba tenuemente los campos y el bosque que rodeaba la propiedad. Dentro de la casa, Sofía apagó las luces y se preparó para descansar, mientras en el establo Relámpago permanecía inquieto. A pesar de estar acostado sobre la paja, sus orejas giraban constantemente, captando los sonidos de la noche. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, que rompía la calma nocturna. Era un llanto, débil y distante, pero inconfundible. Relámpago levantó la cabeza de inmediato, sus fosas nasales se ensancharon, y sus ojos brillaron con una mezcla de alerta y preocupación. Ese no era un ruido común, y él lo sabía. Se puso de pie y salió del establo con pasos cautelosos. Miró hacia la casa de Sofía, dudando por un momento si debía llamar su atención. Pero algo dentro de él, un instinto profundo e inquebrantable, lo empujó a actuar por su cuenta. Giró hacia el bosque y comenzó a caminar, guiado por aquel llanto que ahora era más claro. El sendero hacia el bosque estaba oscuro y cubierto de ramas que crujían bajo sus cascos. El aire se sentía más frío aquí, y las sombras parecían moverse con vida propia. Pero Relámpago no se detuvo. Cada paso lo acercaba más a aquel sonido que lo llenaba de una extraña mezcla de urgencia y tristeza. Finalmente, llegó a un claro donde la luna iluminaba un pequeño espacio entre los árboles. Allí, bajo un viejo roble, algo llamaba su atención. Una caja de cartón, desgastada y apenas sostenida por la humedad del suelo, descansaba en el centro del claro. Relámpago se acercó lentamente, inclinando su poderosa cabeza para inspeccionar su contenido. Dentro de la caja, una diminuta figura se movía débilmente. Era una bebé, envuelta en mantas raídas que apenas la protegían del frío. Su piel era pálida, y sus pequeños puños temblaban mientras lloraba con un sonido desgarrador. Sus ojos, llenos de lágrimas, se abrieron ligeramente al sentir la presencia del caballo. Relámpago se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que veía. Su respiración era profunda, y sus fosas nasales se ensancharon mientras olfateaba suavemente la caja, como si quisiera asegurarse de que la bebé estaba viva. Entonces, algo cambió en su postura. Su instinto protector se activó, y supo que debía hacer algo. Con un movimiento suave, tocó la caja con su hocico, intentando calmar a la pequeña. El llanto disminuyó ligeramente, pero la vulnerabilidad de la situación lo llenó de urgencia. Levantó la cabeza y miró hacia el bosque, sus orejas girando en todas direcciones. El peligro acechaba en cada sombra, y no podía arriesgarse a dejarla sola.
Relinchó con fuerza, un sonido profundo que resonó en la noche como un llamado de alarma. Pero no hubo respuesta. Decidido a no perder más tiempo, Relámpago giró sobre sus cascos y comenzó a trotar de regreso a la granja. Sus pasos eran rápidos pero cuidadosos, asegurándose de no dejar atrás a la bebé. El bosque parecía alargarse interminablemente, y cada sonido lo hacía mirar alrededor con atención. Cuando finalmente llegó a la cerca de la granja, su relincho volvió a llenar el aire, esta vez con más intensidad. Necesitaba que Sofía lo escuchara. En la quietud de la casa, Sofía apenas se había acomodado en la cama cuando el sonido de un relincho rompió la calma. Era fuerte, insistente, casi desesperado. Se incorporó rápidamente, reconociendo de inmediato que algo no estaba bien. Relámpago no solía comportarse de esa manera. Se puso una chaqueta y unas botas apresuradamente antes de salir al frío de la noche. La luz plateada de la luna bañaba el patio, y allí estaba él, junto a la cerca, moviéndose de un lado a otro con una inquietud evidente. Sofía se acercó corriendo, tratando de calmarlo. «¿Qué pasa, chico? ¿Qué te tiene tan alterado?», preguntó, mientras le acariciaba el cuello. Relámpago relinchó de nuevo, girando la cabeza hacia el bosque y luego mirándola directamente a los ojos. Era como si intentara comunicarle algo con urgencia. Sofía, que conocía bien a su compañero, supo que debía seguirlo. «Está bien, muéstrame qué encontraste», dijo, agarrando una linterna que colgaba cerca de la puerta del establo. Relámpago no perdió tiempo. Giró rápidamente y comenzó a avanzar hacia el bosque, sus cascos resonando contra el suelo húmedo. Sofía lo siguió lo mejor que pudo, aunque tenía que esforzarse para mantener el ritmo del caballo. Las ramas crujían bajo sus pies, y el sonido de los grillos llenaba el aire, mezclándose con el ruido del viento entre los árboles. El sendero era irregular y estaba cubierto de raíces sobresalientes, pero Sofía apenas notaba los obstáculos. Relámpago, por su parte, se movía con una precisión instintiva, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que ella lo seguía. «Esto debe ser importante», murmuró Sofía, jadeando ligeramente mientras sujetaba la linterna con fuerza. Después de lo que parecieron minutos interminables, llegaron al claro iluminado por la luna. Relámpago se detuvo junto a la caja de cartón, bajando la cabeza hacia ella con un relincho suave. Sofía apuntó la linterna hacia el suelo y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, cayendo de rodillas junto a la caja. Dentro estaba la bebé, pequeña y vulnerable, con la piel pálida y las manos diminutas temblando. Sus ojos se abrieron al sentir la luz, y comenzó a llorar nuevamente, un sonido débil pero desgarrador. Sofía, con manos temblorosas, levantó a la pequeña y la sostuvo contra su pecho. El frío de su piel le arrancó un escalofrío. «¿Quién podría hacer algo así?», susurró, mirando alrededor, como si esperara encontrar una respuesta en la oscuridad del bosque. La bebé apenas tenía fuerzas para llorar. Su cuerpo estaba envuelto en mantas viejas que no eran suficientes para protegerla del frío de la noche. Sofía la sostuvo con más fuerza, tratando de transmitirle algo de calor. «Relámpago, no sé cómo lo hiciste, pero gracias», dijo, mirando al caballo con los ojos llenos de lágrimas. El caballo bufó suavemente, manteniéndose cerca, como si entendiera que la pequeña necesitaba toda la protección posible. Sofía sabía que debía actuar rápido. El bosque no era un lugar seguro, y la bebé necesitaba atención médica. Con cuidado, Sofía envolvió mejor a la pequeña con las mantas y la sostuvo firmemente. Luego, acarició el cuello de Relámpago. «Tenemos que volver a casa, rápido. No sé cuánto tiempo ha estado aquí, pero necesita calor y comida», le dijo, más para tranquilizarse a sí misma que al caballo. Relámpago comenzó a caminar lentamente detrás de ella mientras Sofía regresaba por el mismo sendero. La luna seguía iluminando tenuemente el camino, pero ahora el bosque le parecía aún más intimidante. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía con el viento, hacía que su corazón se acelerara. «Vamos, pequeña. Aguanta un poco más», murmuraba Sofía mientras caminaba, manteniendo a la bebé cerca de su pecho. Cuando finalmente llegaron a la granja, Sofía se apresuró a entrar en la casa. Encendió las luces y buscó rápidamente mantas limpias y agua tibia. Relámpago, desde la ventana, observaba cada movimiento con atención, como si no quisiera apartarse hasta asegurarse de que la pequeña estuviera a salvo. Sofía colocó a la bebé en una mesa cubierta con una manta suave. La pequeña apenas se movía,
pero parecía más tranquila bajo el calor de la casa. Mientras preparaba un poco de leche tibia, pensó en todo lo que acababa de suceder. ¿Cómo pudiste encontrarla, Relámpago? Es como si supieras que estaba allí, esperándote, dijo en voz alta, mirando al caballo a través de la ventana. Relámpago bufó suavemente, como si respondiera. Sofía alimentó a la bebé con cuidado, viendo cómo sus pequeños labios sorbían con dificultad la leche. A medida que la calidez regresaba a su cuerpo, la pequeña dejó escapar un suspiro y cerró los ojos, quedándose dormida. Con un suspiro de alivio, Sofía la levantó y la acunó en sus brazos. «Estás a salvo ahora», murmuró, sintiendo que una nueva responsabilidad comenzaba a formarse en su corazón. En ese momento, Relámpago relinchó suavemente desde el establo, como si confirmara que todo estaba bien. Pero Sofía sabía que esa noche era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 10.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El amanecer se colaba tímidamente por las ventanas de la granja, llenando la casa con una luz cálida y suave. Sofía no había dormido en toda la noche. Sentada en el sofá, con la bebé acunada en sus brazos, repasaba una y otra vez lo ocurrido. La pequeña estaba profundamente dormida, con su diminuto pecho subiendo y bajando rítmicamente. Sus mejillas, ahora con un tenue color rosado gracias al calor de la casa, contrastaban con la fragilidad que había mostrado al encontrarla. Relámpago, fiel como siempre, estaba junto a la ventana que daba al patio. Su silueta se recortaba contra el suave resplandor de la mañana mientras observaba los alrededores. Parecía tan vigilante como la noche anterior, como si supiera que algo importante aún estaba por venir. Sofía suspiró y miró a la bebé. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado hasta aquel claro del bosque? La idea de que alguien pudiera abandonar a una criatura tan indefensa le revolvía el estómago. Con cuidado, colocó a la pequeña en una cuna improvisada hecha con una canasta grande y algunas mantas, y se dirigió a la cocina a preparar algo para desayunar. Mientras calentaba agua para un café, su mente volvía constantemente al momento en que Relámpago la guió hasta la bebé. Era casi como si el caballo hubiera sentido su presencia, como si una fuerza invisible lo hubiera llamado a actuar. Sofía sonrió levemente al recordarlo. «Siempre ha sido especial, ¿verdad, chico?», murmuró, mirando hacia el establo a través de la ventana de la cocina. Tras tomar un sorbo de café, decidió que era momento de hacer algo al respecto. No podía quedarse con tantas preguntas sin responder. Buscó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta, que aún estaba colgada en el perchero, y marcó el número del alguacil del pueblo, un hombre llamado Ernesto que había sido amigo de su padre por años. Ernesto respondió después de unos pocos tonos. Su voz grave y pausada, cargada de la experiencia de alguien que había visto de todo, resonó en el auricular. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Todo bien por allá?» «Ernesto, necesito que vengas a la granja. Anoche encontré... Bueno, en realidad, Relámpago encontró algo. Es complicado. Necesito tu ayuda», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Relámpago? ¿Qué hizo ahora ese caballo?» «Siempre supe que era especial», comentó Ernesto, intentando aliviar la tensión con un tono ligero. «No es una broma, Ernesto. Es algo serio. Por favor, ven lo antes posible», insistió Sofía. «Está bien, Sofía. Dame 20 minutos y estaré ahí», respondió Ernesto, percibiendo la urgencia en su voz. Mientras esperaba, Sofía volvió junto a la bebé. La pequeña seguía dormida, su expresión tranquila y pacífica. Sofía se arrodilló junto a la canasta, observándola con cuidado. Su mente se llenaba de preguntas sin respuestas. ¿Por qué alguien la abandonaría en el bosque? ¿Había sido un accidente o un acto deliberado? Y, sobre todo, ¿qué haría ahora? Un suave golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Relámpago, desde el patio, levantó la cabeza al mismo tiempo, como si también estuviera esperando la llegada de Ernesto. Sofía abrió la puerta y encontró al alguacil con su sombrero de ala ancha y su chaqueta de cuero desgastada. Su rostro mostraba curiosidad y preocupación. «Gracias por venir tan rápido, Ernesto», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Claro, Sofía. ¿Qué está pasando? Pareces preocupada», respondió mientras se quitaba el sombrero. Sofía lo condujo hasta la sala, donde la bebé descansaba en la canasta.
Ernesto se detuvo en seco al verla, y su expresión se endureció. «Por Dios, ¿es lo que creo que es?», preguntó, inclinándose hacia la pequeña. «Sí, Ernesto». Relámpago la encontró en el bosque, dentro de una caja. Estaba sola, abandonada. No sé cuánto tiempo estuvo allí, pero no puede haber sido mucho. «Está débil, pero parece estable ahora», explicó Sofía, su voz temblando ligeramente. Ernesto se enderezó, cruzando los brazos. Su mirada se dirigió hacia la ventana, como si estuviera calculando los siguientes pasos. «Esto no está bien, Sofía. Tenemos que informar a las autoridades de la ciudad. Hay que averiguar quién la dejó allí y por qué. Pero también debemos asegurarnos de que esté bien atendida mientras tanto», dijo con firmeza. «Lo sé, Ernesto. Pero, ¿y si no encontramos a nadie? ¿Qué pasará con ella?». El alguacil la miró con una expresión seria, pero también compasiva. «Por ahora, vamos a hacer todo lo posible por encontrar respuestas. Yo me encargaré de contactar a los servicios sociales, pero quiero que sepas algo, Sofía. Si nadie aparece, será decisión tuya lo que pase con esta pequeña. Pero conociéndote, no creo que la dejes sola», dijo con una leve sonrisa. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo ante la responsabilidad que se avecinaba. Relámpago, desde el patio, bufó suavemente, como si estuviera asegurándose de que Sofía entendiera que no estaba sola en esto. Ella miró al caballo y luego a la bebé. «Esto no es una coincidencia, Ernesto. Relámpago la encontró por una razón. No sé cuál es, pero voy a protegerla. Pase lo que pase», declaró Sofía con determinación. Ernesto asintió. «Entonces empecemos. Hoy será un día largo». La mañana apenas comenzaba, pero en el corazón de Sofía ya sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ernesto sacó una libreta de su chaqueta mientras estudiaba a la bebé, que ahora comenzaba a moverse ligeramente en su cuna improvisada. La pequeña dejó escapar un débil gemido, y Sofía se apresuró a tomarla en brazos. Al sentir el calor de su pecho, la bebé pareció calmarse de inmediato. «Necesitamos reconstruir lo que pasó», dijo Ernesto, anotando algunos detalles en su libreta. «Primero, vamos al lugar donde la encontraste. Quizá haya alguna pista». Sofía asintió, todavía acunando a la bebé. «Está bien, pero quiero que Relámpago venga con nosotros. Él fue quien la encontró. Quizás nos pueda guiar de nuevo». El alguacil levantó una ceja, pero no discutió. «Si ese caballo tiene un instinto tan bueno, no veo por qué no». Con la bebé ahora envuelta en una manta gruesa, Sofía la colocó cuidadosamente en un pequeño Moisés portátil que solía usar para transportar herramientas pequeñas en el establo. Relámpago, que había estado observando la escena desde el patio, relinchó suavemente cuando los vio salir de la casa. «Listo, chico. Necesitamos tu ayuda otra vez», le dijo Sofía mientras le acariciaba el cuello. Relámpago inclinó la cabeza como si entendiera. Ernesto, quien siempre había sido pragmático, no podía evitar sentirse fascinado por el comportamiento del caballo. «Este animal es algo especial, Sofía. He visto caballos inteligentes, pero nunca uno que pareciera pensar de esta manera», comentó mientras ajustaba su sombrero. El grupo avanzó hacia el bosque, siguiendo el mismo sendero que Relámpago había tomado la noche anterior. Sofía caminaba junto al caballo, sosteniendo el Moisés con cuidado, mientras Ernesto escaneaba los alrededores con una linterna y tomaba notas mentales. El claro no tardó en aparecer, iluminado ahora por la luz del día que se filtraba entre las ramas. Relámpago avanzó con determinación, deteniéndose justo donde había estado la caja de cartón. Aunque ahora estaba vacía, el olor a humedad y el leve rastro de mantas todavía permanecían. Ernesto se inclinó para examinar el suelo. Las hojas caídas y la tierra suelta parecían haber sido alteradas recientemente. «Mira esto», dijo, señalando un conjunto de huellas apenas visibles. Sofía se acercó con cuidado, mientras Relámpago permanecía cerca, vigilando como un guardián. Ernesto usó una vara para delinear las huellas. «Son de un adulto, probablemente un hombre por el tamaño. Pero no estaba solo», señaló. «Hay marcas de un vehículo. Tal vez una camioneta. Parece que se detuvo aquí brevemente y luego se fue en esa dirección». Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Crees que fue alguien del pueblo?». Ernesto negó con la cabeza.
Difícil saberlo. No todos los vehículos son fáciles de identificar, pero estas marcas parecen de llantas viejas. Podría ser alguien que no quiso llamar la atención. Mientras hablaban, Relámpago levantó la cabeza bruscamente, sus orejas girando hacia un lado. Bufó con fuerza y dio un paso hacia el bosque más denso. «Espera», dijo Sofía, colocando una mano en el pecho del caballo para detenerlo. «¿Escuchaste algo?» Ernesto se tensó, colocando una mano instintivamente en su cinturón, donde llevaba una linterna más potente y un cuchillo pequeño. El bosque estaba en un silencio absoluto, salvo por el sonido lejano del viento. «Quizá haya alguien más aquí», murmuró Ernesto, bajando la voz. Relámpago volvió a bufar, esta vez más fuerte, como si intentara advertirles de algo. Sofía lo siguió con la mirada, pero el caballo no se movió más. «Debemos ser cuidadosos. Si alguien la abandonó aquí, podría haber vuelto para asegurarse de que nadie la encontrara», dijo Ernesto, enderezándose. «¿Pero quién haría algo tan horrible?», preguntó Sofía, su voz cargada de incredulidad. «No lo sé, pero sea quien sea, no lo hizo por accidente». «Esto fue planeado», respondió Ernesto, su voz grave. Después de examinar el área un poco más, encontraron otro detalle inquietante, un pedazo de tela atascado entre unas ramas bajas. Ernesto lo tomó con cuidado, observando su textura y color. Era una tela gruesa, gris, como de una chaqueta o un saco. «Esto podría ser útil. Si pertenece a quien dejó a la bebé, podría ayudarnos a identificarlo», dijo, guardando el trozo en una pequeña bolsa plástica que siempre llevaba consigo. Relámpago se quedó inmóvil, mirando al horizonte como si esperara algo. Sofía se acercó y le acarició el cuello. «Gracias, chico. Sin ti, no estaríamos aquí. ¿Verdad, pequeña?», dijo, mirando al Moisés donde la bebé dormía tranquila. Ernesto terminó de anotar sus observaciones antes de guardar su libreta. «Sofía, tenemos que llevar esto a la estación. Tomaremos fotos de las huellas, el terreno y este pedazo de tela. Quizás podamos rastrear algo en los registros de vehículos o en el pueblo». «¿Y mientras tanto?», preguntó Sofía, su voz cargada de preocupación. «Por ahora, cuida de esa niña. Parece que estará mejor contigo que en cualquier otro lugar. Pero esto no termina aquí. Voy a averiguar quién hizo esto», respondió Ernesto con determinación. Mientras regresaban a la granja, Sofía no podía dejar de mirar a Relámpago. Algo en su comportamiento le decía que el caballo sabía más de lo que podía expresar. «Relámpago, ¿qué viste anoche? Ojalá pudieras contármelo», murmuró, acariciándole suavemente la crin. El caballo respondió con un relincho bajo, como si entendiera. Aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, Sofía sabía una cosa con certeza. Lo que había comenzado como una noche tranquila ahora se había transformado en un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. La granja amaneció más tranquila, pero una sensación de incertidumbre flotaba en el aire. Sofía había pasado la mayor parte de la noche cuidando a la bebé y pensando en las palabras de Ernesto. Ahora, mientras el sol comenzaba a iluminar los campos, su determinación crecía. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando respuestas, tenía que actuar. Después de alimentar a la bebé con el poco biberón que Ernesto había traído de la tienda del pueblo, Sofía se dirigió al establo. Relámpago la esperaba con su mirada siempre alerta, moviendo la cola con suavidad al verla acercarse. «Hoy tenemos trabajo, chico», dijo Sofía mientras le ponía la silla de montar. Aunque Relámpago era un caballo de trabajo, había algo en su porte que siempre le recordaba a un corcel noble, de esos que solo aparecen en las historias. Decidió montar hacia el pueblo, con la bebé asegurada en una mochila frontal especialmente adaptada con mantas para mantenerla cálida y protegida. Sabía que algunos de los vecinos podrían cuestionar la extraña imagen de una mujer a caballo cargando a un bebé, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier murmullo. El pueblo de Zamballe era pequeño, con casas de madera desgastadas por los años y una plaza central donde se encontraba el mercado. A esa hora, los habitantes comenzaban su rutina, y el sonido de Relámpago avanzando por la calle empedrada atrajo varias miradas curiosas. «¿Es Sofía? ¿Está cargando un bebé?», susurraban algunos. «No puede ser suya». «Oh sí», especulaban otros. Sofía mantuvo la vista al frente, ignorando los murmullos. Su destino era la pequeña oficina del alguacil, un edificio modesto con una placa oxidada en la entrada que decía «Autoridad Municipal de Zamballe». Ernesto ya estaba allí,
con el trozo de tela en una bolsa sobre su escritorio y un mapa desplegado frente a él. Al verla entrar, levantó la vista y frunció el ceño ligeramente. ¿Viniste con la niña? ¿Es seguro traerla hasta aquí? Es más seguro que dejarla sola en la granja. Además, si queremos respuestas, necesito estar al tanto de todo lo que encuentres, respondió Sofía con firmeza mientras se quitaba la mochila y colocaba cuidadosamente a la bebé en una pequeña silla que Ernesto había preparado. El alguacil asintió. Está bien. Entonces, escucha esto. He estado revisando algunos reportes de vehículos que podrían coincidir con las huellas que encontramos en el bosque. Hay una camioneta registrada en los archivos del pueblo que coincide con la descripción general. Pertenece a un hombre llamado Gaspar Morales. Vive en una cabaña a las afueras, cerca del límite del bosque. Sofía cruzó los brazos, su expresión tensa. ¿Lo conoces? Ernesto suspiró, apoyándose en el respaldo de su silla. De nombre, sí. Es un hombre solitario, no tiene familia aquí y rara vez viene al pueblo. Se gana la vida vendiendo madera y otros productos del bosque. No tiene antecedentes que yo recuerde, pero siempre me pareció extraño. Nunca se mete en problemas, pero tampoco es alguien que inspire confianza. ¿Crees que podría estar relacionado con la bebé? No lo sé, pero es un buen lugar para empezar. Voy a visitarlo hoy. No puedo prometer que nos dé respuestas, pero tal vez vea algo que lo conecte con este caso, dijo Ernesto mientras doblaba el mapa y se levantaba. Voy contigo, dijo Sofía de inmediato. No estoy seguro de que sea una buena idea. Esto podría ponerse tenso, y la niña necesita estar a salvo, respondió Ernesto con seriedad. Sofía negó con la cabeza. Esa bebé estaba en mi granja, Ernesto. Relámpago la encontró. Esto ya es parte de mi vida, y no voy a quedarme al margen. Además, si hay algo que pueda hacer o ver que tú no notes, quiero estar allí. El alguacil la miró en silencio por un momento antes de asentir lentamente. Está bien, pero bajo una condición. La niña se queda aquí, en la oficina, bajo el cuidado de Clara. Clara era la asistente de Ernesto, una mujer mayor con un corazón bondadoso que había trabajado en la oficina por décadas. Al escuchar su nombre, Clara apareció desde una habitación trasera con una sonrisa cálida. No te preocupes, Sofía. La cuidaré como si fuera mía. Además, parece que le caigo bien, dijo mientras tomaba a la bebé en brazos con ternura. Sofía vaciló, pero finalmente accedió. Relámpago, que había estado esperando afuera, relinchó como si aprobara la decisión. Vamos, entonces, dijo Ernesto, ajustando su cinturón y tomando las llaves de su camioneta. El camino hacia la cabaña de Gaspar Morales era largo y sinuoso, con árboles altos que creaban un túnel natural de sombra. Relámpago lo seguía de cerca, su trote firme resonando en el suelo. Aunque Sofía estaba acostumbrada a los paisajes del bosque, algo en ese trayecto la ponía nerviosa. Finalmente, la cabaña apareció a la distancia. Era pequeña y rústica, con tablas mal clavadas y un techo que parecía a punto de colapsar. En el patio había montones de troncos apilados y herramientas oxidadas esparcidas por el suelo. Ernesto detuvo la camioneta y bajó, seguido por Sofía, quien mantenía a Relámpago cerca. Gaspar estaba afuera, sentado en un tronco y afilando un cuchillo. Al verlos llegar, levantó la vista, su expresión inescrutable. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó con voz grave, dejando el cuchillo a un lado pero sin levantarse. Soy el alguacil Ernesto, y esta es Sofía. Estamos investigando un incidente reciente y necesitamos hacerle algunas preguntas, explicó Ernesto, acercándose con cautela. Gaspar entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de incidente? Encontramos a un bebé abandonado en el bosque, cerca de aquí. Las huellas de un vehículo coinciden con las de su camioneta, respondió Ernesto directamente. Gaspar frunció el ceño y soltó una risa amarga. ¿Un bebé? ¿Y creen que fui yo? Eso es ridículo. Sofía dio un paso adelante. Si no fue usted, entonces no tiene nada que ocultar. ¿Podemos revisar su camioneta? Gaspar la miró con una mezcla de irritación y desafío, pero finalmente se encogió de hombros. Háganlo. No encontrarán nada. Mientras Ernesto se dirigía al vehículo, Sofía permaneció donde estaba, observando a Gaspar con atención. Había algo en su mirada que le resultaba inquietante, como si ocultara algo. Relámpago, detrás de ella,
Emitió un suave bufido, como si compartiera su inquietud. Esto no termina aquí, pensó Sofía, apretando los puños. El aire en el patio de la cabaña era pesado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Mientras Ernesto inspeccionaba la camioneta de Gaspar, Sofía se mantenía alerta, observando los movimientos del hombre. Algo en su actitud la incomodaba, pero no podía precisar qué era. Gaspar se mantenía cerca, sin apartar la vista de ellos, con una sonrisa torcida en el rostro. «No sé qué esperan encontrar», dijo con tono desafiante. «No tengo nada que ver con ese bebé. Ustedes están perdiendo el tiempo». Ernesto, por su parte, no le prestaba atención a sus provocaciones. Estaba más centrado en la camioneta, observando el interior y buscando cualquier signo de que Gaspar estuviera involucrado en el abandono del bebé. «¿Sabes, Gaspar? Una camioneta como la tuya deja huellas muy específicas. Las encontré en el bosque. Y estas huellas van directamente hacia aquí», comentó Ernesto sin mirarlo. Su voz era calmada, pero Sofía notó que el tono en sus palabras era grave, lleno de una amenaza que, por primera vez, parecía afectar a Gaspar. El hombre dio un paso atrás, su rostro ahora más tenso. «Eso no prueba nada. Yo paso por ahí todo el tiempo. Tengo permiso para cortar madera y es una zona cercana. Ustedes deberían investigar mejor». Sofía se acercó a él, su mirada fija y decidida. «No es solo la camioneta. Es la tela que encontramos en el bosque, la que parece haberse atascado en tus ramas. Sabes perfectamente lo que eso significa». Gaspar guardó silencio por un momento, pero Sofía vio cómo su rostro se tensaba aún más. Había algo en el que comenzaba a delatarlo, algo en su postura que no cuadraba con su fachada tranquila. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó él, su tono más bajo, casi susurrante. Ernesto volvió a salir de la camioneta y se acercó a ellos. «No vamos a perder el tiempo aquí, Gaspar. Si no tienes nada que ocultar, entonces tendrás que demostrarnos que no estás involucrado en lo que pasó con esa bebé. Si no quieres hablar, lo haremos a la fuerza». Gaspar miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente. Estaba atrapado, y Sofía lo sabía. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Gaspar dio unos pasos atrás, luego se detuvo, mirando primero a Sofía y luego a Ernesto. «Está bien», dijo finalmente, su voz rota por la frustración. «Sé lo que piensan, pero no tengo nada que ver con lo que le pasó al bebé. Pero sí sé quién lo hizo». Sofía lo miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». Gaspar tragó saliva, su rostro una mezcla de culpa y miedo. «Hay algo que he estado guardando, algo que no quería que nadie supiera. La niña. Esa niña no fue abandonada por accidente. Alguien la dejó ahí, pero no fue una casualidad. Fue un plan». Ernesto frunció el ceño, acercándose más. «¿Quién fue? ¿Y por qué?». Gaspar se quedó en silencio por unos largos segundos, como si estuviera luchando con algo dentro de él. Finalmente, levantó la cabeza y miró a Sofía, sus ojos llenos de un dolor palpable. «Mi hermano», dijo con voz temblorosa. «Mi hermano, José Morales. Estaba involucrado en algo ilegal, y cuando la bebé nació, no pudo seguir con su vida. No podía cuidar de ella. No quería que nadie supiera que había tenido un hijo con una mujer de fuera del pueblo. Así que decidió dejarla allí. La dejó en el bosque para que alguien la encontrara». Sofía se quedó paralizada, digiriendo sus palabras. «¿José, tu hermano?». Gaspar asintió, su rostro al borde de las lágrimas. «Sí». Él pensó que podría deshacerse de la bebé. Pensó que, si la dejaba ahí, alguien más la tomaría y nadie sabría jamás de ella. No quería que nadie supiera sobre su hijo. No quería que su vida se desmoronara. «¿Sabes dónde está ahora?», preguntó Ernesto, su tono grave. «Sí, lo sé. No vive en el pueblo, pero sé dónde se esconde. Tiene una cabaña al norte, cerca de los límites del bosque. Es un lugar apartado, al que nadie va. Pero no sé si va a estar dispuesto a hablar. Él está fuera de sí desde que lo hizo. Y sé que si va a hacerlo, será porque está desesperado». Sofía sintió un nudo en el estómago. Su mente daba vueltas tratando de comprender lo que acababa de escuchar. No solo el abandono de la bebé había sido un acto calculado,
sino que todo había estado relacionado con secretos, con algo mucho más grande y oscuro que cualquier cosa que ella había imaginado. «Esto no termina aquí, Gaspar», dijo Ernesto, su voz firme. «Nos vamos a asegurar de que tu hermano pague por lo que hizo. Y tú también tendrás que responder por encubrirlo». Gaspar bajó la cabeza, claramente arrepentido, pero Sofía no sentía lástima por él. La verdad había salido a la luz, y ahora todo dependía de ellos para poner fin a este horrible capítulo. Con una última mirada a Gaspar, Ernesto subió al vehículo, y Sofía subió a Relámpago. Sabía que no podían perder tiempo. José Morales aún estaba fuera de la ley, y si lo encontraban, tendrían que enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que jamás habrían imaginado. «Vamos, Relámpago», susurró Sofía, mientras el caballo se movía hacia adelante, dispuesto a llevarla hacia un futuro incierto pero lleno de determinación. La búsqueda no había hecho más que comenzar. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 10.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Sofía y Ernesto habían recorrido un largo trecho por el bosque en busca de la cabaña de José Morales, siguiendo las pistas que Gaspar les había dado. El terreno se volvía más agreste y peligroso a medida que se adentraban en las profundidades del bosque. La vegetación era densa y las sendas se volvían cada vez más difíciles de distinguir. Relámpago avanzaba con paso firme, su respiración controlada a pesar del esfuerzo. Sofía lo acariciaba suavemente, reconociendo que el caballo había estado con ella en cada paso de este oscuro camino. Siempre le había sido fiel, pero ahora, más que nunca, él representaba la esperanza de que todo se resolvería. ¿Estás segura de que este es el camino correcto?, preguntó Ernesto, mirando el mapa que sostenía en sus manos. Gaspar dijo que está cerca del límite norte del bosque, más allá del río, respondió Sofía, aunque su tono reflejaba una creciente duda. No estaba segura de si estaban siguiendo el rastro correcto, pero las circunstancias la obligaban a seguir adelante. La idea de que la bebé pudiera haber sido abandonada por alguien tan cercano a Gaspar la inquietaba profundamente, y no podía descansar hasta saber la verdad. De repente, Relámpago se detuvo en seco, su cuerpo tenso como una cuerda. Sofía lo observó con atención, notando cómo el caballo olfateaba el aire. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, dándole una suave palmada en el cuello. Ernesto, que iba unos pasos detrás, también se detuvo al notar el comportamiento extraño de Relámpago. «Parece que hay algo adelante», comentó, sacando su linterna. La oscuridad comenzaba a caer, y la atmósfera del bosque se volvía más opresiva con cada minuto. Sofía decidió avanzar, guiada por la intuición. Relámpago, con sus sentidos agudos, los llevó por un estrecho sendero que parecía desmoronarse bajo sus pasos. Pronto, entre los árboles, apareció la silueta de una cabaña rústica. Su estructura era más deteriorada de lo que Sofía había imaginado, con paredes de madera gastadas por el tiempo y el abandono. José Morales debía estar dentro. Sofía sintió una mezcla de angustia y determinación al acercarse a la entrada. El aire a su alrededor parecía estar cargado de tensión, y ella sabía que se encontraba en un punto sin retorno. Si todo lo que Gaspar había dicho era cierto, si José realmente había abandonado a su hija, entonces tenía que enfrentarse a él, no solo por la bebé, sino por todo lo que significaba. Ernesto se adelantó unos pasos, tocando la puerta de madera con un golpe firme. «José Morales, ¿estás ahí? Necesitamos hablar contigo», llamó en voz alta, su tono autoritario. No hubo respuesta. El silencio del lugar parecía aplastante. «¿Lo hará?», susurró Sofía, observando cómo Ernesto miraba a su alrededor, preocupado por la falta de actividad en el lugar. «Probablemente no quiera hablar con nosotros», respondió Ernesto, sacando su arma con cautela. «Pero tenemos que entrar. Si lo que Gaspar dice es cierto, si José realmente abandonó a esa bebé, entonces no podemos dejarnos llevar por su silencio». Sofía asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que esta confrontación podría ser peligrosa, pero no iba a retroceder. Miró a Relámpago, quien se mantenía alerta, observando los alrededores con sus orejas en posición erguida. Era como si el caballo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. De repente, se oyó un ruido proveniente del interior de la cabaña. Un crujido de madera, seguido de pasos rápidos y desordenados. Sofía y Ernesto intercambiaron una mirada antes de que Ernesto empujara la puerta con fuerza.
La madera se rompió, y la puerta se dio con un estruendo, abriéndose hacia el interior oscuro. «¡José!», gritó Ernesto, entrando en la cabaña con determinación. Dentro, la cabaña estaba en completo desorden. Había muebles rotos, papeles tirados por el suelo y una atmósfera pesada de abandono. En una esquina, un hombre de mediana edad se levantó abruptamente al verlos entrar. José Morales tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y la piel pálida, como si hubiera estado viviendo en la oscuridad durante demasiado tiempo. Su mirada pasó rápidamente de uno a otro, calculando la situación. «¿Qué quieren?», preguntó con voz rasposa, retrocediendo hacia una mesa donde había varios papeles dispersos. «Queremos respuestas», dijo Ernesto con firmeza, acercándose con paso decidido. «Sabemos lo que hiciste, José. Sabemos que abandonaste a tu hija en el bosque». José se tensó al instante, sus ojos se agrandaron con temor, y sus manos comenzaron a temblar. No fue así. Yo no pude, no podía, no tenía otra opción», murmuró, su voz quebrada. Sofía dio un paso hacia él, su rostro lleno de furia y tristeza a la vez. ¿Qué clase de padre abandonaría a su propia hija en el bosque? ¿Qué fue lo que te hizo hacer eso, José? José bajó la cabeza, evitando su mirada. «No pude, ella. No podía quedarse conmigo. No quería que me arruinaran la vida. No quería que nadie supiera lo que había hecho». «¿Qué habías hecho?», insistió Ernesto, acercándose aún más. «Dime todo, José. Ahora». José levantó la mirada, sus ojos finalmente llenos de desesperación. Estaba metido en cosas malas. Tráfico de madera ilegal, contrabando. Pero cuando mi hija nació, ya no pude seguir con todo eso. No podía ofrecerle una vida decente. Pensé que si la dejaba allí, alguien más la encontraría, alguien que pudiera cuidarla mejor que yo. Sofía sintió un nudo en el estómago. Las palabras de José confirmaban sus peores temores. No solo había abandonado a su hija, sino que lo había hecho por miedo a las repercusiones de sus propios actos. «No tienes excusa», dijo Ernesto, su voz dura. «Lo que hiciste fue un crimen. Abandonaste a esa niña, y ahora tienes que pagar por ello». José comenzó a llorar, su rostro desbordado por la culpa y el arrepentimiento. Lo siento mucho. No supe qué más hacer. Ahora estoy perdido. No tengo forma de redimirme». Sofía lo miró en silencio, luchando con las emociones que la invadían. Sabía que, aunque José estaba arrepentido, no podía dejarlo ir sin pagar por lo que había hecho. La bebé merecía justicia, y era su responsabilidad asegurarse de que la niña tuviera la oportunidad de vivir una vida mejor, libre de los errores de su padre. «Vamos, José», dijo Ernesto, su voz firme. «Esto se acabó. Vamos a llevarte a la autoridad». José levantó las manos en señal de rendición, sabiendo que no había forma de escapar. Sofía, mirando todo desde la entrada, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había llegado hasta aquí, pero sabía que el camino hacia la redención de la bebé aún no había terminado. La noche había caído por completo cuando Sofía, Ernesto y José Morales comenzaron su regreso hacia el pueblo. El ambiente estaba tenso, y el sonido de los pasos sobre la tierra mojada parecía amplificarse en la oscuridad del bosque. La cabaña de José quedó atrás, como un oscuro recordatorio del dolor que había causado. Sofía sentía un peso en el pecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se aligeraba al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. José Morales había abandonado a su hija por miedo, por sus propios errores, pero ahora enfrentaba las consecuencias. Aunque no podía borrar lo que había hecho, al menos había dado un paso hacia la redención al admitir su culpa. «¿Qué pasará con la niña?», preguntó Sofía, interrumpiendo el silencio que reinaba entre ellos. Ella iba montada en Relámpago, mientras Ernesto caminaba junto a José, quien iba con la cabeza baja, desmoronado por la vergüenza. Ernesto miró a Sofía y luego a José, quien había sido arrestado y ahora marchaba con ellos en dirección al pueblo. «Lo primero es asegurarnos de que la niña esté bien. Y luego, el caso será llevado a las autoridades. La justicia hará su parte. Pero no hay duda de que lo que hizo José no quedará impune». José levantó la cabeza por un momento, mirando a Sofía con ojos llenos de arrepentimiento. «No soy un buen padre. Lo sé. Pero quiero que mi hija esté bien. Si puedo ayudarla, lo haré».
Sofía lo observó en silencio. No podía entender cómo alguien podría haber dejado a su hija en el bosque, pero al menos veía la desesperación en los ojos de José. Tal vez aún había algo de humanidad en él. No importa lo que hayas hecho, dijo Sofía, sin mirarlo directamente. Lo importante es que la niña ahora tiene una oportunidad, gracias a tu hermano. José se quedó en silencio, asintiendo lentamente. Mientras tanto, la imagen de la bebé, su pequeño rostro pálido y asustado, seguía presente en la mente de Sofía. No podía evitar preguntarse cómo estaría ahora, si ya se había recuperado del trauma o si el recuerdo de ese abandono la perseguiría por siempre. Al llegar al pueblo, los sonidos familiares del entorno comenzaron a surgir. El murmullo de los pocos habitantes que todavía rondaban por la plaza, el eco de los perros ladrando a lo lejos. La luz de las farolas alumbraba las calles solitarias mientras el grupo avanzaba en silencio. En el fondo de su mente, Sofía no podía evitar pensar en la bebé, en qué sería de ella. Aunque el caso de José parecía resolverse, había más por hacer. El primer paso era entregar a José a las autoridades, y luego, Sofía tendría que asegurarse de que la niña estuviera en manos seguras, rodeada de personas que pudieran darle el amor y cuidado que su propio padre había fallado en proporcionarle. El pueblo estaba tranquilo esa noche, pero el corazón de Sofía latía con fuerza. Sabía que este no era el final de la historia, sino solo el comienzo de un largo proceso de sanación. José Morales, aunque atrapado, no era la única pieza en este rompecabezas. Aún quedaba por resolver lo más importante, el futuro de la niña. Al llegar a la comisaría, Ernesto entregó a José a los oficiales de policía. Sofía se quedó afuera, mirando en silencio como el hombre desaparecía detrás de las puertas del edificio. Sabía que José enfrentaría un juicio, y que lo que sucediera en los próximos días dependería de las autoridades. Pero lo que realmente le preocupaba ahora era la niña. ¿Dónde estaba? ¿Cómo podía ayudarla? Un oficial se acercó a ella, interrumpiendo sus pensamientos. Sofía, tenemos noticias. La niña, la pequeña bebé que encontraste en el bosque, ya está con una familia de acogida. Están cuidando de ella mientras se resuelven los trámites legales. Está en buenas manos. Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Al menos la bebé estaba a salvo, pero no podía dejar de pensar en lo que había sufrido. En la oscuridad del bosque, en el abandono, en la incertidumbre. Sin embargo, saber que alguien la cuidaría con amor la tranquilizaba. ¿Y qué pasará con ella?, preguntó Sofía, mirando al oficial con una expresión de preocupación. Eso lo decidirán las autoridades. Pero mientras tanto, la niña está en un hogar seguro. Y si quieres, puedes visitarla, acompañar su recuperación. Sofía asintió lentamente, sintiendo que la carga que había llevado durante semanas comenzaba a aliviarse, aunque solo un poco. Había logrado algo importante, pero aún quedaba mucho por hacer. La noche estaba avanzando, y mientras Sofía subía nuevamente a Relámpago, una sensación extraña la envolvía. Había encontrado la verdad. Había enfrentado a aquellos que causaron el sufrimiento de la niña, y había ayudado a que el primer paso hacia la redención se diera. Pero el camino hacia la sanación de la pequeña aún estaba por recorrer. «Vamos, Relámpago», susurró, acariciando el cuello del caballo. «Todavía hay mucho por hacer». Y mientras cabalgaba hacia su hogar, Sofía sabía que el destino de la niña ahora estaba en manos de aquellos que podrían darle una vida mejor. Una vida llena de amor. Una vida lejos del abandono y el miedo. La historia de la bebé, aunque marcada por el dolor, tenía ahora una oportunidad para un futuro lleno de esperanza. Y ella estaría allí, siempre dispuesta a luchar por esa esperanza. El aire frío de la mañana siguiente acariciaba la cara de Sofía mientras ella se encontraba frente a la casa de la familia de acogida que había recibido a la bebé. La pequeña había sido colocada en un hogar donde su futuro estaba ahora en manos de personas dispuestas a brindarle todo lo que su propio padre no pudo darle. Amor, seguridad y un hogar estable. Sofía había llegado temprano, ansiosa por ver cómo estaba la niña, por asegurarse de que, a pesar de todo lo sucedido, al menos encontraría algo de paz en su nueva vida. La casa era modesta, pero acogedora, con un jardín pequeño y bien cuidado. La puerta se abrió antes de que Sofía pudiera tocar, y una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos amables, la recibió. «Buenos días. ¿Usted debe ser Sofía?», preguntó la mujer, extendiendo la mano. «Soy Laura, la madre de acogida de la pequeña. Mi marido y yo hemos estado esperando su visita». Sofía asintió,
sintiendo un nudo en el estómago. No estaba segura de qué esperar. En su mente, la imagen de la niña abandonada en el bosque aún era vívida. Pero al ver a Laura, su corazón dio un pequeño salto. Había algo en la mujer que transmitía paz, una serenidad que Sofía necesitaba ver. «Gracias por cuidar de ella», dijo Sofía, con la voz temblorosa. «No sé qué hubiera sido de ella sin ustedes». Laura sonrió suavemente. «Es nuestra responsabilidad. Todos tenemos un papel que jugar en el destino de los niños. Ella está a salvo aquí, y nosotros la amamos como si fuera nuestra hija». Sofía sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque había sido un camino largo y doloroso, había algo en la vida de la niña que había cambiado para bien. Y mientras Laura la invitaba a entrar, Sofía se preparó para ver el rostro de la pequeña, para saber cómo estaba. Dentro, la casa era cálida, con un ambiente familiar y acogedor. Los colores suaves y los muebles sencillos creaban una atmósfera de calma. En una de las habitaciones, Sofía vio a la niña, que estaba recostada en una cuna, con una manta suave envolviendo su pequeño cuerpo. El rostro de la bebé estaba relajado, sin el rastro de la angustia que había tenido la primera vez que la había visto. Ahora, en su rostro había algo más, una ligera sonrisa que, aunque pequeña, indicaba que estaba encontrando algo de consuelo. Sofía se acercó lentamente a la cuna, su corazón acelerado al ver a la niña tan tranquila, tan en paz. La bebé levantó los ojos hacia ella, y por un instante, Sofía pensó que la reconocía. No era solo un encuentro entre dos extraños, era un vínculo que se había formado de una manera extraña pero profunda. Sofía sonrió, su alma aliviada por la imagen de la niña. «Estás a salvo ahora», susurró, acariciando suavemente la mano de la pequeña. «No te preocupes, te prometo que siempre estaré aquí para ti». Laura observaba desde el umbral de la puerta, sabiendo que la niña había comenzado un nuevo capítulo, y también Sofía. Las palabras de Sofía parecían una promesa, y aunque nadie podía prever el futuro, había algo en el aire que les decía que todo iría a mejor. La niña, a pesar del dolor de su pasado, ahora tenía una oportunidad real de encontrar la felicidad. Y Sofía, a pesar de todo lo que había enfrentado, sentía que su vida había cambiado también. «Lo que sucedió en el pasado, con su padre, no se puede deshacer», dijo Laura, entrando con cautela en la habitación. «Pero lo que importa ahora es que ella tiene un futuro con nosotros, y con personas como tú que se preocupan por ella». Sofía asintió, sin poder dejar de mirar a la niña. «Haré todo lo posible para que nunca olvide que siempre hubo personas que la amaron, que lucharon por ella. Lo prometo». Esa promesa quedó flotando en el aire, como una luz tenue pero firme. La niña, aunque aún pequeña e incapaz de comprenderlo todo, empezaba a formar parte de una red de amor y esperanza que se extendía más allá de su propio entendimiento. A través de las manos de Sofía, de Laura, y de aquellos que se habían implicado en su rescate, la bebé comenzaba a descubrir lo que realmente significaba estar a salvo. Mientras Sofía se despedía de Laura y salía de la casa, con el corazón un poco más ligero, la imagen de Relámpago apareció en su mente. El caballo, que había sido tan crucial en todo este proceso, seguía siendo su fiel compañero, siempre dispuesto a seguirla en cualquier aventura, cualquier lucha, cualquier rescate. «Todo está bien ahora, Relámpago», murmuró mientras caminaba hacia el establo. «Ella está a salvo». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera sus palabras, y Sofía sonrió, acariciando su melena. Sabía que este viaje, aunque lleno de incertidumbre y oscuridad, había valido la pena. Había encontrado la redención para la niña, y también para sí misma. Con el corazón más tranquilo, Sofía miró al horizonte. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora estaba lista para enfrentarlos, con la certeza de que las pequeñas victorias, aunque a veces invisibles, son las que realmente cambian vidas. Y aunque el camino de la bebé fuera incierto, su futuro ya no dependía del abandono ni del miedo, sino de la oportunidad que había encontrado en un nuevo hogar lleno de amor. Y así, el último capítulo de su historia se cerraba, pero el eco de esa promesa seguía resonando en el aire, fuerte y claro: «Siempre estaré aquí para ti». Con el paso de los días, Sofía comenzó a encontrar la paz que tanto había buscado. El pueblo había vuelto a su rutina, el bullicio cotidiano de los mercados, las charlas en las plazas y el sonido de los animales por las calles ya no le parecían tan ajenos. Había algo en ella que había cambiado. Las cicatrices del pasado ya no se sentían tan profundas,
y el trabajo realizado para rescatar a la bebé la había transformado. Sofía se dio cuenta de que, aunque el dolor nunca desaparecía por completo, lo que importaba era lo que se hacía con él. La vida de la niña, ahora llamada Valentina por su nueva familia, estaba tomando un rumbo que Sofía esperaba que estuviera lleno de alegría y amor. Cada vez que pensaba en ella, Sofía sentía una pequeña satisfacción, un alivio que le daba la esperanza de que, a pesar de los horrores del abandono y el sufrimiento, siempre hay lugar para la bondad. A veces, Laura le enviaba actualizaciones sobre Valentina, contando cómo la niña ya estaba comenzando a dar sus primeros pasos, o cómo había aprendido a sonreír con más frecuencia. Eran pequeños logros, pero para Sofía, cada uno de ellos era un triunfo. En una tarde soleada, Sofía y Relámpago cabalgaban nuevamente por los caminos rurales que también conocían. El caballo, como siempre, era su fiel compañero. Desde el día en que había rescatado a la bebé en el bosque, había sentido que la conexión entre ella y Relámpago se había vuelto aún más fuerte. Ese vínculo no solo era uno de confianza, sino también de profunda gratitud. Juntos, habían logrado algo significativo, algo que cambiaría el curso de varias vidas. Mientras montaba, Sofía pensaba en cómo todo había comenzado, el instante en que encontró a Valentina en el abandono, la angustia que sintió al ver a la bebé sola en medio del frío, la lucha constante por la justicia y la búsqueda de respuestas. En ese momento, pensó que el proceso podría ser interminable, pero al final, todo tuvo un propósito, y el camino la había llevado a un lugar de comprensión y cierre. Relámpago, con su trote firme y sereno, parecía saber que era hora de dejar atrás la oscuridad. Ambos, Sofía y el caballo, habían sanado de muchas maneras. La niña estaba a salvo, y el pueblo había comenzado a olvidar las sombras que el caso de José Morales había arrojado sobre ellos. Había un sentimiento de paz, como si la historia hubiera cerrado un ciclo, pero Sofía sabía que había mucho más que podía hacer. En los días siguientes, Sofía se acercó a Laura y a la familia de Valentina con la intención de ser parte activa de su vida. No solo como alguien que había ayudado en el momento del rescate, sino como una figura que podría aportar apoyo y amor. El camino hacia la curación de la niña sería largo, pero Sofía estaba dispuesta a ser una presencia constante. Y aunque no podía cambiar el pasado de Valentina, sabía que podía influir en su futuro, uno que ahora estaba lleno de posibilidades. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una amiga cercana de Laura, ayudando los días más difíciles, ofreciendo apoyo en cada pequeño paso que Valentina daba, en cada avance que la niña lograba. También compartió momentos de alegría con la familia, celebrando los pequeños éxitos de Valentina, que poco a poco aprendía a confiar en las personas que la rodeaban. Un día, mientras cabalgaba con Relámpago hacia el pueblo, Sofía recibió una carta de Laura. La carta estaba llena de amor y gratitud, pero también de una promesa. Valentina había comenzado a preguntar por ella, a recordar su nombre, y Laura quería que Sofía fuera parte de la vida de la niña de una forma aún más cercana. La familia quería que Sofía se convirtiera en un referente importante en la vida de Valentina, alguien que, aunque no era su madre biológica, había hecho una diferencia crucial en su destino. Sofía no pudo evitar sonreír al leer la carta. Sabía que su papel en la vida de Valentina nunca se trataría de reemplazar a sus padres, sino de ser una guía, un faro de luz para la niña que había pasado por tanto. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántos desafíos tuviera que enfrentar en el camino, Sofía siempre estaría allí para ella. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte mientras Sofía montaba a Relámpago. La brisa cálida acariciaba su rostro. A su lado, el caballo trotaba tranquilo, como si también comprendiera que todo estaba bien. El viaje había sido largo, pero había valido la pena. El futuro de Valentina estaba asegurado, lleno de amor y oportunidades, y Sofía sabía que había hecho lo correcto. Todo saldrá bien, pequeña, susurró Sofía, mirando al cielo, con la certeza de que, aunque el camino hubiera sido difícil, la vida de la niña ahora estaba llena de esperanza. Y en su corazón, Sofía sentía que su misión estaba completa. Así terminó la historia del rescate de la bebé abandonada, pero la historia de Valentina, su familia y Sofía continuaría, escribiendo un nuevo capítulo lleno de luz y amor. El caballo Relámpago, siempre fiel, seguiría siendo el guardián de esos momentos, el símbolo de que, cuando la esperanza se encuentra en el lugar adecuado, siempre hay una oportunidad para la redención. Y aunque las sombras del pasado nunca desaparecieran por completo, la vida siempre ofrece la posibilidad de escribir nuevas historias de amor, esperanza y sanación. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10.
También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.